Bienvenidos amigos a este nuevo video tutorial para el manejo de Autodesk AutoCAD 2019 por parte de CIA Capacitación en Informática Aplicada. Mi nombre es Armando González. Vamos a dar inicio al video. En este video vamos a ver ya la forma de trabajar con el programa. Antes que nada, lo que tenemos que definir nosotros es en qué unidades de medida vamos a trabajar dentro de nuestra área de trabajo. En los iconos de estado habíamos visto que en esta parte de aquí se encuentran las unidades. Esas unidades podemos nosotros aquí definir qué tipo de unidades son las que vamos a utilizar para nuestro dibujo. En este caso vamos a dejar las unidades en decimales. ¿Qué quiere decir? Como habíamos explicado en los videos anteriores, AutoCAD no dibuja en centímetros, en metros, en milímetros, ni en ninguna medida, maneja unidades de dibujo. Nosotros lo que hacemos con el icono de unidades es definir qué tipo de unidades son las que vamos a trabajar, cuál va a ser la equivalencia. Aquí la equivalencia va a ser que una unidad de dibujo va a ser una unidad decimal. Nosotros a la hora de dimensionar, como lo veremos más adelante, vamos a definir si esas dimensiones las vamos a dejar en metros, en centímetros, en milímetros, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a dibujar. Vimos también que nuestras coordenadas se mueven con fracciones. Cuando nosotros no querramos utilizar fracciones, sino que queramos utilizar únicamente unidades completas, lo que podemos hacer es activar la función de snap. La función de snap, que es otra de las funciones que vimos en los iconos de estado, es esta de aquí. El modo de snap nos va a permitir a nosotros definir cómo es que se va a desplazar nuestro cursor. Damos un clic en el botón secundario y vamos a poner las propiedades del snap. En las propiedades del snap nosotros le vamos a poder decir al programa cómo queremos que se desplace. Lo vamos a activar ahorita desde la ventana. Como vemos, también lo podemos activar con la tecla F9 y le vamos a decir que nuestro espaciamiento en X y en Y sean de 10 unidades de dibujo. Aquí yo esto lo voy a reducir, que sean de una sola unidad. Aquí tenemos seleccionado que se mueva igual en X y en Y. Por el momento lo vamos a dejar así. Nosotros podemos especificar valores diferentes para el movimiento o el brinco, vamos a llamarlo así, de mi cursor. Le vamos a decir que el tipo de snap o el tipo de forzamiento del cursor sea acorde a la rejilla. La rejilla la podemos nosotros activar con F7, la tenemos de este lado. Y aquí vienen las características de la rejilla. La vamos a activar y le vamos a decir que el espaciamiento en X y en Y sea también de una unidad y que nos muestre unas líneas más gruesas cada 5 cuadritos. Ahorita lo vamos a ver cómo es que funciona esto. El tipo de snap lo vamos a manejar como un snap rectangular, es decir, basándonos únicamente a unidades X y Y, como el cursor que tenemos aquí, o el sistema de coordenadas que vamos a trabajar. Vamos a decirle aquí OK para que se guarden esas características y se activan nuestros cuadros. Con eso nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a forzar el movimiento del cursor a una unidad. Cuando nosotros hacemos esto, lo activamos o lo desactivamos. Siempre que veamos un icono encendido aquí, es indicativo de que está activa esa función. Entonces aquí nuestro espaciamiento van a ser en X y en Y, forzado a la rejilla y de manera rectangular.
Nosotros, si nos damos cuenta, el movimiento de nuestro cursor es muy aventajado. Si nosotros damos giro al scroll de nuestro ratón, nos vamos a acercar o nos vamos a alejar a nuestro sistema de coordenadas, a nuestro origen. Eso nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que la coordenada ahora, estamos hablando de coordenadas ya mucho más pequeñas. Si nosotros nos alejamos, un pequeño movimiento de nuestro cursor nos va a subir o nos va a aumentar mucho el desplazamiento de nuestro cursor. Esto con la práctica lo vamos a ir desarrollando y de acuerdo y conforme a lo que nosotros estamos necesitando. Bueno, como podemos ver, nuestro cursor se mueve de manera libre. En el momento en el que nosotros activamos alguno de los comandos de dibujo, automáticamente se activa el forzamiento del cursor, es decir, el snap. Vamos a activar el comando de línea desde el icono que se encuentra en la pestaña de Home, en el grupo de comandos de dibujo. Vamos a activar línea y si nos damos cuenta, ahora nuestro cursor se mueve de manera rectangular en brincos de 1 en 1. Eso lo podemos validar nosotros aquí en nuestras coordenadas. Esto nos va a permitir a nosotros iniciar una línea en una coordenada específica, sin decimales. AutoCAD es totalmente exacto, es dibujo a través de vectores. Entonces ahorita yo voy a iniciar una línea en el origen, en el 0,0, ahí voy a dar nuestro primer clic y voy a empezar a dibujar para cubrir las líneas que se ven un poco más gruesas, para que vean cómo llegamos a 5 unidades. Ahí doy el segundo clic, nos vamos hacia arriba, llegamos a 5 unidades en Y, damos otro clic, me regreso 5 unidades hacia la izquierda, damos otro clic y con la letra C de Close o dando clic aquí sobre el botón, selecciono la opción de Close. Y con eso nosotros podemos hacer un cuadrado de 5 unidades por 5 unidades. Como habíamos visto en las características de la rejilla, le pedimos que la rejilla, vamos a verlo aquí en los settings de la rejilla, nosotros pedimos que la rejilla nos mostrará una línea mayor cada 5 unidades, tal y cual lo acabamos de corroborar ahorita. Estas líneas más gruesas están cada 5 cuadros. ¿De acuerdo? Eso es únicamente demostrativo para que vean cómo es que funciona Snap y funciona Grid. Cuando nosotros presionamos el scroll del ratón o la ruedita del ratón y lo dejamos presionado, activamos un comando que se llama paneo. Este paneo lo que hace es movernos nuestra área de trabajo. Es como si moviéramos la hoja del cuaderno sobre el cual estamos dibujando. No nos mueve el elemento. El elemento sigue estando en sus coordenadas de origen 0,0, 5,0, 5,5, 0,5 y nuevamente al origen. En la descripción del video les voy a compartir un link de un video en donde explican el sistema de coordenadas cartesianas más a detalle. Por el momento lo que a nosotros nos interesa es ver y movernos en nuestra área de trabajo. He aquí la finalidad del por qué nuestra área de trabajo siempre estamos nosotros buscando que sea lo más extensa posible. ¿De acuerdo? Conforme nosotros nos vamos alejando, si se dan cuenta, mis coordenadas ahora con un pequeño movimiento del cursor avanzan muchísimo. Entonces eso nos va a dar a nosotros la pauta para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de el origen y qué tan cerca o lejos estamos de los elementos que estamos dibujando. Si nosotros queremos dibujar otra línea, como tenemos activado la función de Snap, si se dan cuenta, cada movimiento del cursor coincide con uno de los cuadros. Si yo desactivo
el snap, me deja moverlo de manera libre, pero si se dan cuenta mis coordenadas ahora ya se mueven en decimales hasta la 10 milésima. De tal forma que nosotros, si queremos dibujar de esta manera y trato de dibujar un cuadro de 5 unidades, va a ser más complicado, puesto que el movimiento es muy libre. Entonces, yo voy a ponerlo más o menos por aquí, me voy a ir a la siguiente esquina, más o menos por aquí, luego me voy a subir a la otra esquina, que es por aquí, y cerramos nuestro cuadro. En apariencia ambos cuadros son del mismo tamaño, pero si yo tomo una regla y mido esto exactamente como está, me voy a dar cuenta que no son 5 unidades. Vamos a echar mano de un comando que se llama measure, que está en las utilidades dentro del mismo menú de Home, Utilities, Measure. Es una regla en donde yo puedo acercarme a la esquina y medirla. Para asegurarme que estoy seleccionando la esquina, voy a echar mano de otro comando que es el Object Snap, o forzamiento a elementos de dibujo. Al activar el Object Snap, vamos a configurarlo primeramente y le voy a decir, aquí le voy a decir que lo active. Voy a borrar todas las opciones, nada más quiero que me deje seleccionada los puntos finales. Le voy a decir OK y ahora sí muevo mi cursor. Si se dan cuenta, me aparece un pequeño cuadro que me indica que me estoy posicionando exactamente en el punto final del elemento. Eso nos da una ayuda que aun cuando no estemos exactamente encima, al momento que se activa el endpoint, o el punto final, y yo doy el clic, automáticamente el comando se jala hacia ese punto final. Le doy aquí en endpoint y yéndonos a la barra de comando, vamos a ver que mi distancia es de 5.0007, es decir, no es de 5 unidades de dibujo exactamente. Vamos a repetir el comando measure, que de hecho sigue estando activo. Ahora vamos a ver qué altura fue la que le di y vamos a ver que esa distancia es de 4.9963, es decir, tampoco son 5 unidades. Con esto lo que les quiero dar a entender es que en la medida que nosotros necesitamos un dibujo exacto, nos va a convenir utilizar los comandos de snap, los comandos de grid como ayudas visuales para nuestro dibujo, y en este caso el Object Snap. Para adentrarnos un poco al Object Snap, vamos a borrar los elementos que hemos dibujado hasta ahorita. Con el scroll del ratón nos alejamos un poco y permítanme demostrarles las ventanas de selección. Cuando yo doy en el área de trabajo un clic en un punto y me alejo, yo tengo dos tipos de ventana, una ventana azul o bien una ventana verde. La ventana azul con el contorno fino o definido me permite a mí seleccionar todos los elementos que encierre en su totalidad, de tal forma que al hacer yo esto únicamente selecciono esta cara del cuadro. ¿Por qué? Porque fue la única que encerré en su totalidad. Damos escape para cancelar este comando, y nuevamente lo vamos a hacer, pero ahora hacia la parte de arriba. Con el rectángulo azul únicamente me selecciona el elemento que quede totalmente encerrado en dicha ventana. Si yo por el contrario doy un clic y extiendo la ventana de selección en el sentido contrario, cuando me aparece la ventana verde con el contorno punteado, me va a permitir a mí seleccionar todos los elementos que encierre o que toque con dicha ventana. Y una vez seleccionados, les puedo aplicar cualquier modificador.
Vamos a dar escape y vamos a ver, selecciono y dentro de los comandos de modify tenemos el comando de erase. Entonces yo puedo presionar la letra E para activar el comando de erase en vez de darle clic al icono, y le doy enter o le doy con la tecla espaciadora. Recuerden que tenemos nosotros tres maneras de activar los comandos. Una es desde el menú, desde el teclado y desde el icono. ¿De acuerdo? Entonces, si yo doy un clic directamente sobre un elemento, también lo puedo seleccionar y lo puedo borrar. En este caso yo no voy a activar ningún comando de borrar ni desde el icono ni desde la línea de comando. Simple y sencillamente voy a dar enter para repetir el último comando que yo utilicé, que fue el de erase. ¿De acuerdo? Esto con la práctica lo vamos a ir desarrollando de manera prácticamente automática. Ahora bien, vamos a hablar de Object Snap. De acuerdo al tipo de elemento de dibujo que nosotros creemos, vamos a tener diferentes características para ese elemento. En el caso de una circunferencia y en el caso de una línea, tienen diferentes elementos de snap. Vamos a abrir Object Snap y vamos a ver que, por ejemplo, punto final, punto medio, centro, cuadrante y vamos a activar de una vez tangente, damos OK. Son elementos que tienen cada uno de mis objetos en AutoCAD. Si yo quiero dibujar una línea que parta desde el punto final o desde el centro de una línea, lo puedo hacer. Ahí me dice que estoy en el endpoint, en el midpoint, que es el punto medio de esta línea, o en su otro punto final. Si yo quiero buscar un punto final en una circunferencia, no lo voy a encontrar. Las circunferencias no tienen un punto final ni tienen un punto inicial, tampoco tienen un punto medio, pero sí tienen otra característica, que es el cuadrante, que también activé, o bien el centro del elemento. Esta marca de centro no aparece en las impresiones, es meramente referencia cuando estamos nosotros dibujando. De tal forma que ahora que tengo activo el comando de línea y me pide especificar el primer punto de mi línea, este primer punto de la línea puede ser el centro de la circunferencia. Ahí doy un clic y me pide el siguiente punto. El siguiente punto lo voy a poner al punto medio de esta línea que tiene aquí arriba. Y de ahí voy a correrme al siguiente punto medio. Me voy a ir al punto final de esta línea. Y con Escape voy a terminar de hacer mis segmentos de líneas. Esto me va a dar la utilidad a mí de que al dibujar algún elemento yo puedo poner un trazo desde un punto específico y definido de mi objeto hacia otro punto. Ahora bien, vamos a borrarlos seleccionándolos uno por uno. Ahora los voy a seleccionar con la ventana. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la ventana o de seleccionar cada elemento? Si voy seleccionando con esta ventana azul, tengo que encerrar en la totalidad el elemento para poderlo seleccionar. Con la ventana verde, basta con que toque los elementos y, si se dan cuenta, se encienden indicándome que ya están seleccionados. Si yo hago esto, aunque no encierro ningún elemento,
los puedo seleccionar. ¿Por qué? Porque recuerden que esta ventana verde me permite seleccionar a mí todos los elementos que encierre o que toque. A veces es muy reiterativa la acción que se realizan, pero es precisamente con la finalidad de que lo vayan mecanizando. Un equivalente al menú de Erase es el botón de suprimir en nuestro teclado y nos permite borrar los elementos. Habíamos activado también, vamos a verificarlo aquí, tenemos aquí activos también el elemento tangente. Esto nos va a permitir hacer una pequeña figura partiendo de dos círculos. Cuando nosotros activamos el círculo, nos pide, recuerden de siempre estar leyendo nuestra línea de comando. Aquí la línea de comando me dice que especifique el centro del círculo o que seleccione alguna de las opciones. Las opciones las vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a dibujar un círculo poniendo un centro arbitrario a una dimensión arbitraria. Repetimos el comando presionando la tecla de Enter para repetir el comando de círculo. Dibujo otro círculo y ahora le voy a decir que quiero una línea que sea desde este cuadrante hacia la tangente de este otro círculo. Si se dan cuenta, cada uno de los elementos tiene sus propias características. Yo no puedo hacer una tangente a una recta no tiene tangentes. Entonces aquí doy a la tangente, doy Enter para terminar esa línea y tiendo otra línea igualmente desde el cuadrante hacia la tangente del siguiente círculo. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer estas líneas que sean tangentes tanto a este círculo como a este otro? Vamos a seleccionarlas, las borramos y activando nuevamente el comando de línea, yo aquí le voy a decir que lo haga tangente. Escribo la palabra tan de tangente y me va a buscar un punto de la circunferencia. Ahorita cualquier punto es tangencial a esta circunferencia. Si se dan cuenta, lo que hago es que creo un rayo que va siempre tangente a esta circunferencia. Si yo me muevo para un lado o para el otro, se mantiene esa característica de tangencia de esta línea hacia la circunferencia mayor. Ahora yo la quiero hacer tangente hacia la segunda circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo nuevamente segundo punto, lo quiero que sea también tangente, es decir, T-A-N, Enter. Ya le dije que lo quiero que sea tangente a la segunda circunferencia. Y tengo una recta que es tangente a la primera y a la segunda circunferencia. Nuevamente vamos a repetir el procedimiento en la parte baja. Ahora vamos a hacerlo por iconos. Vámonos a la línea en donde el primer punto se va a hacer tangente T-A-N a esta circunferencia y a la vez va a ser también tangente, es decir, T-A-N a la segunda circunferencia. Enter para terminar el comando. Un icono de los iconos de estado que nos va a permitir a nosotros poder ver en la pantalla sin tener que estar volteando a ver la barra de comando, lo que está haciendo es precisamente este icono que se llama Dynamic Input o entrada dinámica. Esto lo que va a hacer es que me va a permitir ver a un lado de mi cursor qué es lo que estoy haciendo. Lo voy a activar y borrando nuevamente esto, si se dan cuenta me aparece unos cuadritos ahí con números
que antes no me estaban apareciendo. Ahorita vamos a ver la utilidad. Voy a borrar estos elementos y voy a escribir nuevamente o activar nuevamente el comando de línea. Yo activo el comando de línea y a un lado de mi cursor me aparece 3 cuadritos. El primero me dice especifique el primer punto, que si se dan cuenta es exactamente lo que me dice en la línea de comando, y después me aparece una coordenada, que es la coordenada en la que yo me estoy posicionando. En vez de ponerle yo una coordenada, le voy a decir aquí TAN, es decir, tangente. Ahí yo le estoy diciendo que el primer punto quiero que sea tangente a la circunferencia, y el segundo punto me lo pide, ya sea que le especifique una coordenada o en este caso le voy a decir que sea tangente, enter, a la segunda circunferencia. Y con enter termino el comando. Repetimos el procedimiento, activo línea, ahora lo voy a activar desde el teclado, le voy a dar la letra L y en ese momento aquí me aparecen una serie de comandos que empiezan con la letra L y el primero que me aparece es línea. Para eso también me sirve el activar el Dynamic Input o entrada dinámica, para poder activar los comandos desde la pantalla sin tener que ir ni al icono ni a la línea de comando. Ahí me dice que le especifique el primer punto, le voy a decir que sea nuevamente tangente a esta circunferencia y que sea tangente a esta otra circunferencia. Listo, y enter. Analicemos un poco a detalle los puntos que existen en el Object Snap. En el Object Snap, por ejemplo, estamos viendo que tenemos un endpoint, midpoint, center, geometric center, etcétera. La mayoría de estos iconos los podemos activar al momento de estar dibujando, puesto que son como... Vamos ahora a construir una circunferencia por alguno de los otros métodos que tenemos. Si yo doy clic en esta parte baja del icono de círculo, me va a permitir a mí seleccionar uno de los modos específicos de creación de una circunferencia. Ya utilizamos ahorita centro y radio, en donde el radio fue arbitrario, fue un clic en la pantalla. Centro y diámetro, 2 puntos, 3 puntos, tangente, tangente radio o tangente, tangente, tangente. Aquí lo que vamos a utilizar tangente, tangente radio, lo seleccionamos desde aquí y me va a pedir el comando. Como les comentaba, aquí es muy cómodo el Dynamic Input porque me dice ahí lo que me está pidiendo de referencia sin necesidad de voltear a ver hasta abajo la línea de comando. Me dice que el primer punto de tangencia, el segundo punto de tangencia, vamos a hacerlo tangente a esta circunferencia y tangente a esta línea, y le voy a decir que tenga un radio de 3 unidades de dibujo. Y me crea una circunferencia que es tangente a esta mayor, tangente a esta línea, y que tiene un radio de 3. Si doy doble clic sobre un elemento de dibujo, me abre esta pequeña ventanita en donde me da las características de dicho elemento, como son el color, el layer o la capa, el tipo de línea, dónde se encuentra su centro, dónde se encuentra su centro también, en cuanto a la coordenada X, en cuanto a la coordenada Y, y me dice que el radio efectivamente es de 3, lógicamente el diámetro es de 6, me da también su valor del perímetro y su valor del área que encierra esa circunferencia. ¿De acuerdo? Esto nos lo da cuando damos doble clic sobre un elemento. Dependiendo del elemento que seleccionemos,
son las características que me va a dar. Vamos a checar una línea y si se dan cuenta las características que me da son mucho menos. Nada más me dice su color, la capa, el tipo y su longitud. No me da más detalles. Ajá. Me los puede dar si lo configuramos, lo podemos ver en las opciones avanzadas en videos más adelante. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí este video y esperemos que ustedes puedan realizar el ejercicio guiándose con el video a crear una figura similar a esta. Pónganme en los comentarios quién pudo, quién no pudo, en qué se atoraron y con gusto vamos a ir aclarando esas dudas. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por